A menudo me pregunto si la creatividad tiene límites. Existe algo de predeterminación en muchas cosas, pero también existe una parte imprevisible y oscura. Y ese es precisamente el problema de la originalidad. En el arte, en la ciencia e incluso en la política, es bueno ver las cosas de forma diferente. Si eres consciente de eso, cosa que no siempre ocurre, puedes hacer de tu vida algo singular. Iannis Xenakis es uno de los compositores más destacados de nuestro tiempo. De origen griego, ha pasado la mayor parte de su vida en París. En los años 50 del siglo pasado simultaneó la composición con la arquitectura, colaborando con Le Corbusier en dos de sus trabajos más importantes. La frescura de la música de Xenakis se debe en gran medida al amplio abanico de pasiones interconectadas que han impulsado su trabajo creativo. Desde la astrofísica a la filosofía griega y desde las matemáticas a las artes tradicionales del Japón. Es difícil encasillar a Xenakis dentro de las principales corrientes de la música contemporánea. Él rechazó el serialismo y solo de forma ocasional ha trabajado con sonidos generados de forma electrónica. Su originalidad se debe a un intento de nada menos que reinventar la música, de volver de nuevo a los principios básicos de la composición.
Xenakis no es un hombre de muchas palabras. Él observa, escucha y es capaz de oír cosas extraordinarias. Una vez me habló de la música de los tejidos. Me dijo, si tocas estos tejidos, cada uno te dará una música diferente, porque un tejido puede ser suave o sedoso, o puede ser áspero. Él es capaz de sentir la profundidad de las cosas. ¿Existen personas que reaccionan de un modo particularmente receptivo a la obra de Xenakis? Sí, son ese tipo de personas que, como diría André Gide, tienen una naturaleza receptiva ante las cosas. La gente, con muchas referencias culturales, trata de buscar algún vínculo, algo que le resulte familiar, o el deleite con un tono o un sonido. Ou la reconnaissance d'une forme, ou certaines délectations de sonorité. Et tout ça est inutile. Pero todo es inútil. Su obra es por sí misma tan fuerte como para apoderarse de ti y entusiasmarte. Eonta tiene esa propiedad mágica que hace que al escucharla me sienta transportado y me sienta bien, y es... Es algo que me resulta difícil de describir, pero después de escucharla, es como si me sintiera con fuerzas para hacer cualquier cosa. Es como lanzarse desde una gran altura y sumergirse en un gran número de notas musicales. Millones de ellas que te envuelven y te llegan al corazón. En el otoño de 1989, Xenakis regresó acompañado de su esposa Françoise a la isla griega de Spetchai. Aquí estuvo en los años 30 estudiando en un internado. Era su primera visita desde 1938. Es el regreso de Ulises. Yo estoy algo mayor para eso. Ah, está ahí. La escuela no está ahí. La escuela está allí. Los árboles han crecido mucho en medio siglo. Yo solía trabajar en ese jardín de ahí. Xenakis nació en la ciudad de Braila, en Rumanía. De padres griegos, él era el mayor de los 3 hermanos.
A menudo le vienen imágenes confusas de su infancia, de su madre, que murió cuando él era muy pequeño. 3 o 4 imágenes como esa. Su madre cepillándose el pelo. Esa es una de las que evoca con mayor frecuencia. Su madre, con la mirada triste. Recuerdo una vez que me encontraba enfermo y ella se acercó y me dijo, te he traído un regalo. Ocultaba sus manos en la espalda y sujetaba algo. Entonces me lo enseñó. Era una pequeña flauta y recuerdo que me puse muy contento. Debía tener unos 5 años y me sentí muy feliz con aquel regalo. Yo no sabía utilizarla y entonces ella empezó a tocarla. Creo que no conseguí nunca llegar a tocar aquella flauta. Su madre murió al dar a luz a su 4.º hijo. Él tenía 6 años y 2 hermanos más pequeños. Los 3 hijos tuvieron que pasar por todos esos rituales de la clase media alta. Ven y abraza a mamá, que va a emprender un largo viaje. Había que besar a la madre muerta y todos esos horribles rituales. A los 10 años de edad, Xenakis ingresó como interno en la escuela Anagirios, en la isla de Spetshai. La escuela seguía los principios de los colegios públicos británicos con profesores franceses y británicos, además de griegos. Esta es la entrada principal. Ahí es donde dormíamos al principio. ¿Aquí es donde tu padre te arrastraba de la mano la primera vez que te trajo? ¿Y tú dijiste, no quiero entrar ahí? Yo no dije nada. Era un pobre corderito obediente que no sabía dónde le estaban metiendo. Entonces, con 10 años, te trajeron aquí y no conocías a nadie. No lo sé. No quieres saber nada más. Los recuerdos del hombre están destinados al olvido. Lo que más recuerdo de aquellos años son los deportes, la soledad y mi interés por la antigüedad, ya que tenía un maestro que solía recitarnos los poemas de Homero. Nos daba clase de filosofía y psicología. En filosofía nos enseñaba todas las teorías sobre el alma, desde Homero hasta Freud. El significado del alma. A mí todo eso me cautivaba. También nos enseñaban astronomía. Me pasaba tardes enteras en la biblioteca devorando los libros de astronomía popular de Flammarion. Y matemáticas. Y también teatro clásico y Shakespeare. Esas eran las cosas esenciales. Y la mar, también la mar. Recuerdo que Hermés estaba por ahí. Es una estatua muy antigua. ¿Solía estar ahí? No me acuerdo. ¿Y teníais ese espantoso Jesús ahí? Pero no recuerdo todos estos libros. La biblioteca estaba en otro lugar. Ahí había un aparato de radio. Pasando una ocasión junto a la puerta fue donde escuché por primera vez la Quinta Sinfonía de Beethoven. Debes haber tocado esos mismos libros. No, esos no. Esos son de teología. ¿Y quién es esa? Ni idea. No me preguntes por los detalles. Eres una mujer maravillosa e inteligente, pero tienes una pasión por los detalles que no comparto. ¿Qué es lo que buscas ahí? Busco porque creo que no estás aquí. Espera, Yanni. Esta foto la tengo en casa. Mira, estás ahí. No, ese es mi hermano. No, eres tú, Yanni. Y este es Cosma. No, es Jason. Jason era más moreno que tú. Año 36 al año 40. ¿Quiénes son los otros? Ahí estabais en una competición, los 2 hermanos Xenakis. Era una prueba de natación. Du chocolat. Mais tu vois que tu mangeais à cette époque. C'est après que tu t'es abîmé. J'étais enfant à l'époque, j'étais jeune. Après, c'est
Vamos a mirar esto, aquellos que murieron por su país. Año 41. Él estaba en tu clase. Ah, no, le mataron en el 41. No, Kyriakides era un griego de origen rumano que fue asesinado por terroristas simpatizantes de Alemania. Encontraron su cadáver en la calle. Este otro, en cambio, el que está debajo, fue asesinado por los comunistas. Aquí están todos mezclados, ya fueran comunistas o colaboracionistas. Si morían por el país, ya se les consideraba patriotas. Estupendo. En 1938, Xenakis fue a Atenas a estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica. Solo tenía 18 años cuando estalló la guerra. Grecia fue quizás el único país en donde la resistencia contaba con un mayoritario apoyo popular. Esto se traducía en multitudinarias manifestaciones por las calles de Atenas para protestar sobre todo contra el hambre, ya que durante el primer año se podía ver a gente muriéndose por las calles. No había comida, ninguna en absoluto. Xenakis fue uno de los líderes de las manifestaciones estudiantiles contra los nazis. Recuerdo las consignas que gritábamos en las manifestaciones. Tenían un patrón rítmico. Y entonces llegaba la confrontación con el enemigo, que disparaba a la multitud con ametralladoras y con tanques. Y de repente todos esos patrones rítmicos, todos esos sonidos se convertían en un caos, en gritos y llantos que llenaban toda la ciudad y que expresaban todos los matices de la amargura por los heridos y por los muertos. Esa fue una de las experiencias que más me marcó. Yo siempre me he preguntado cuáles son las reglas que explican esa transformación, ese cambio que convierte un patrón rítmico en algo caótico. ¿Qué es el caos y cómo podemos modularlo? Recuerdo que algunas veces me encontraba fuera de Atenas y podía ver a los aviones británicos bombardeando los aeródromos alemanes. Los enormes proyectores del ejército lanzaban sus rayos de luz al cielo en busca de aviones, mientras los cañones disparaban y se veían a algunos estallar en pleno vuelo. Era un espectáculo fantástico, lleno de ferocidad, pero también de belleza. Esto me sirvió más tarde de inspiración para las imágenes de los espectáculos que hice aquí, en París, y en otros lugares, como en Grecia o en Irán. Así surgieron los Politops, un intento de fusión de la luz con la música. Después de la liberación de Grecia, los comunistas, cuyo papel fue crucial en la resistencia, fueron desplazados del poder por la derecha. En diciembre de 1944, las manifestaciones contra los británicos precipitan al país a la guerra civil.
Y llegó el mes de diciembre del año 44 y comenzó la lucha contra los nuevos ocupantes, los británicos. Por supuesto que yo mismo llegué a volar a algunos tanques con cócteles Molotov. Pero al final uno de esos tanques me hirió. Y ahí se acabó todo. Cuando acabó la guerra, yo me encontraba muy amargado y afligido por el fracaso de la paz y por la traición de la gente. Yo había sido educado en parte por ellos, por los británicos. Pero su actitud fue tan mezquina como la de los rusos. Esta amargura me llevó a una depresión, no tanto por la herida en la cara, ya que yo era joven y podía superar todo eso, sino a causa de la situación política. Pienso que, como quizás le ocurra a cualquier persona que haya visto la muerte de cerca y se haya salvado, que él ha debido sentirse culpable por seguir vivo mientras todos sus compañeros habían muerto. Para él la herida es un talismán y siempre ha rechazado la cirugía plástica para ocultar o reconstruir las lesiones. En aquel momento, Xenakis decidió hacer algo bueno, ya sabe, algo especial con su vida. Él me dijo que cuando estaba en el hospital, donde llegaron a operarle sin anestesia, pensaba que prefería morir antes que quedarse ciego, ya que durante esos días pensaba que iba a perder la visión de los dos ojos. Un izquierdista declarado como Xenakis no podía encontrarse seguro en un país que vivía una encarnizada guerra civil. Su padre le sacó clandestinamente de Grecia cuando estaba a punto de ser capturado y enviado a un campo de concentración. Cuando llegué a París, me encontraba abatido y decidí entregar mi vida a algo primordial. ¿Era la política algo primordial? Yo pensé que no. ¿Eran primordiales las ciencias? Creo que no. De forma que para ganarme la vida empecé a trabajar con Le Corbusier como ingeniero, pero entonces decidí que debía hacer música, solo música, porque esa era mi necesidad más profunda. Yo creo que la música fue su salvación. Por fortuna para nosotros, Yannis es un extraordinario pensador y filósofo y ha conseguido pensar y filosofar a través de la música. La música es el lenguaje de su filosofía y creo que él ha sido capaz de realizar este proceso de catarsis personal a través de la música. Creo que aquí había una sala de conferencias. ¿Y qué había ahí? No lo sé, ya no existe. Han pasado 50 años, François. 50 años, es verdad, pero tú no estás senil. No, pero en aquel entonces yo tenía una vida más interior que exterior. Mira, esta era mi clase. Ahora se te ve feliz. El aula de física y química. Aquí hacíamos los experimentos. ¿Y dónde te sentabas? No me acuerdo, en alguna de estas sillas. ¿Pero en las primeras filas o las de atrás? No lo sé, íbamos cambiando. Pero prestabas mucha atención en clase. Yo escuchaba al profesor y luego me dedicaba a hacer preguntas estúpidas mientras el resto de los chicos se reía. ¿Pero qué es la luz?, solía preguntar. Señor, señor, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Y todo el mundo empezaba a reírse. También solía hacer otra pregunta, lo recuerdo muy bien. ¿Qué es la vida? ¿A esa edad? Y toda la clase empezaba a reírse. ¿Y te respondía a las preguntas? El profesor sonreía y trataba de explicarlo, pero yo seguía sin entenderlo. Parece que las cosas no han mejorado mucho. No es lo mismo. Alguien debería explicarlo, así dejarías de preocuparte. ¿Y qué es lo que hacías aquí? ¿El experimento con la pobre rana o el blanco que se convierte en azul? Hacíamos toda clase de experimentos con la electricidad. No estaba nada mal. Durante sus primeros años de exilio en París, Xenakis se dedicó con pasión al estudio de la música, en especial de la composición. Se ganaba la vida trabajando para Le Corbusier, al principio como ingeniero.
A los pocos años, Xenakis persuadió al gran arquitecto francés para que le permitiera diseñar los principales elementos del monasterio de la Tourette. Esto incluía las ventanas, que se colocaron siguiendo unos intervalos rítmicos específicos. Metastaseis y Pitopracta, las principales obras musicales de Xenakis, se han inspirado al igual que sus trabajos de arquitectura en su exploración del mundo, de las formas y de la geometría. ¿Mantenían Xenakis y Le Corbusier una relación muy estrecha? Sí, en el fondo eran muy parecidos. Los dos eran tímidos y algo agresivos, violentos en cierto sentido, y se comprendían muy bien el uno al otro. Y llegaron a pasar mucho tiempo juntos. Le Corbusier influyó sobre Xenakis animándole para que saliera y buscara buenos profesores, porque él mismo venía también de una familia de músicos. Y le sugirió que fuera a ver a Messiaen, lo cual fue un gran acierto. También le presentó a Barés cuando estaban trabajando en el pabellón Philips. Ese fue quizás el mejor periodo de mi vida. Durante esos años pude compaginar mis trabajos de investigación en música y en arquitectura. Pasaba de una disciplina a la otra. Cada una de ellas enriquecía a la otra. Cuando contemplas el pabellón Philips de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, te das cuenta de que es como música para tus ojos, mientras que sus trabajos musicales son como arquitectura para los oídos. En realidad, todo es lo mismo. A diferencia de la Tourette, en el que Xenakis trabajó solo como colaborador, las atrevidas formas del pabellón Philips y su complejidad matemática son por completo obra de Xenakis. Le Corbusier nunca reconoció en público que el verdadero autor del pabellón Philips era en realidad Xenakis. Las diferencias entre estos dos hombres desembocaron al final en una ruptura. Después de esto, Xenakis se apartó de la arquitectura y dedicó todas sus energías a la música. Sin embargo, sus investigaciones continuaron. El proceso de creación musical fue para él inseparable de un intento apasionado por comprender y aplicar los modelos matemáticos que rigen los procesos de cambio en la naturaleza. El orden escondido dentro del caos, las relaciones entre la probabilidad y el azar y el comportamiento estadístico de los sistemas complejos.